Muy buenos días, soy Ángela Zulema Estrada Mora, soy estudiante de la Escuela Industrial y Preparatoria Álvaro Obregón, Unidad Monterrey. El día de hoy vengo a presentarles mi PIA del semestre número 2. El tema de mi trabajo final es la violencia intrafamiliar. La violencia intrafamiliar se puede dividir en muchas clasificaciones, como en sus tipos, sus ciclos, etc. En este trabajo se clasificará y se dará información de lo más importante de este. Introducción. Yo elegí este tema porque creo que la violencia intrafamiliar es un tema muy delicado del que se habla muy poco y no se le toma su importancia necesaria. Y aún es muy normalizado al momento de creer que así se corregirá a los niños, cuando esto solo causa más traumas y más violencia y una cadena infinita que jamás se erradicará si se sigue con estas conductas. Quiero que con este trabajo se cuestionen sus actitudes tóxicas y su tipo de violencia y que así puedan ser eliminadas y realmente sea de tu ayuda. Capítulo 1. Violencia intrafamiliar. Cuando se habla de violencia intrafamiliar asociamos este concepto a la violencia física, pero existen muchos otros términos y tipos de violencia, como lo son los silenciosos y difíciles de detectar, como es la violencia emocional. Ambas se caracterizan por acciones de un integrante familiar a otro, ocasionando daños físicos o psíquicos. En casos muy graves se puede llegar a abuso sexual. Y sus consecuencias mayormente son el estrés postraumático, que es un trastorno que se relaciona directamente con la ansiedad y este se asocia con su nombre, indica situaciones que han creado un trauma en la persona, generando que quien lo padezca repercute de manera directa no solamente en la manera de vivir de la persona, sino también en la gente a su alrededor. Capítulo 2. Antecedentes. Los términos violencia y violencia intrafamiliar con una importante presencia en Sudamérica se vienen utilizando desde 1988 y 1993 respectivamente, debido a lo común que resulta la aparición de esta violencia en el ámbito familiar. Por otro lado, la violencia de pareja es utilizada a partir del 2001. Es un concepto que mantiene exclusividad en el ámbito marital. En la década de 1970, feministas analizaron el alcance de la violencia doméstica, considerado como un fenómeno exclusivamente masculino, y se crearon centros de acogida y de ayuda para las mujeres maltratadas y para sus hijos. A lo largo de la historia, el patriarcado, según el movimiento feminista, ha puesto en poder en manos de maridos y padres en cualquier relación conyugal o de pareja. Mediciego 2011. Desde años irremotables, el cristianismo ha fortalecido este principio, ya que en el registro bíblico Eva ha sido tentada por el diablo que Adán pecara, declarando que ella era culpable y el hombre no lo era, afirmando que la pureza espiritual es lo más importante. No hubo cambios hasta Inglaterra en 1999. Se eliminó del estatuto la ley que otorgaba a los maridos el derecho a castigar a las mujeres. Pasaron mucho tiempo para que se lograran erradicar cambios reales. Fue hasta el siglo XX que se logró realmente una conciencia familiar y social personal de las mujeres que han cambiado la opresión dentro y fuera de la familia. La relación entre unas y otras no es objeto de posesión, sino de sujetos. Y algo de lo que muy poco se habla es de los límites, que es algo que hasta la fecha sigue. Es frecuente encontrar titulares de violencia masivos de comunicación, pero estos deben de ser realmente eliminados por completo. Y la impunidad constituye el principal problema para la seguridad en México. Para el año 2000, de cada 100 delitos denunciados, 50 alcanzaban a ser investigados, en 8 se iniciaba procedimiento en contra del posible responsable y solo en 3 se llegaba a sancionar a algún responsable. Por lo tanto, el índice de impunidad es de 97% con respecto a los delitos denunciados. Capítulo 3. ¿Qué es la violencia intrafamiliar? Se define como toda acción o omisión cometida en el seno de la familia por uno o más miembros que menoscaba la igualdad de la integridad física o psicológica o incluso la libertad de otros de los miembros de la misma familia y que causa un serio daño de la personalidad. Tipos de violencia intrafamiliar. En primero está la violencia física, después la emocional y por último la violencia sexual. También en otro es la violencia económica, que se refiere a un exceso económico dentro de la familia, manifiesta por medio de restricciones financieras, como lo es el no dar la pensión a sus hijos. Ciclos de violencia intrafamiliar. Pueden ser muchos, pero los más predecibles suelen ser el abuso físico y verbal sigue. La o el agredido se siente responsable por el abuso. El violento es celoso y trata de controlar todo lo que puede.
El violento trata de aislar a la víctima. La duración puede ser semanas, días, meses o años. Se va cortando con el transcurrir del tiempo. También se puede dividir en estas fases. Fase 1, de acumulación de tensión. Fase 2, del golpe. Y fase 3, de la idealización o de la luna de miel. Esta fase puede ser la más difícil, ya que es cuando se produce el arrepentimiento y se le tiene lástima, y muchas veces son perdonadas estas conductas y se vuelven a repetir, creando un patrón que a veces es más difícil de eliminar. Sus efectos en el entorno familiar. Esta va afectando a todo el mundo, tanto de modo física, psicológica, moral y psíquica a quienes la sufren. La violencia tiene consecuencias directas no nada más para su bienestar, al igual que todavía para el resto de sus familias y comunidades. Además de agresiones químicas, puedes deber para la salubridad mental, como es la ruptura de la motivación y alegría de la radio de crear, innovar, depresión y hasta intentos de suicidio. En casos de abuso sexual pueden ser una infección de transmisión sexual, embarazos no forzados o no deseados, incluso abortos espontáneos. Muchas veces se considera que son víctimas voluntarias, ya que se depende de manera económica, emocional, etcétera, de sus agresores. Y esto impide que los puedan dejar y pues sigue habiendo violencia realmente grave. Conclusión. La violencia intrafamiliar con sus múltiples expresiones se considera dañina y en la actualidad no se puede señalar con exactitud cuánto afecta la salud psicológica, física, social y sexual de las personas que la sufren. Es algo realmente preocupable que aún sigue habiendo casos de violencia intrafamiliar tan normalizada. La violencia causa daños a las personas que incluso en ocasiones nunca se pueden curar. Es un problema que deberían de tomarle la importancia necesaria para así poder lograr mejores personas. En conclusión, no quiero decir a nadie cómo ser padre o cómo ser madre o cómo tratar a sus hijos, solo que hay caminos mejores que la violencia y no minimizar ninguna, ni las nalgadas ni las cachetadas, porque son igual de dañinas y graves. En conclusión, el único camino que debemos de tomar es la paz, y si notamos que algún problema de ira, incluso solo enojo o frustramiento realmente grave, ir a diagnosticarte o tratarte para evitar que salgan lastimados terceros o nos conduzca a consecuencias muy graves. Solo recuerden que el diálogo siempre será la mejor opción antes que un golpe. Muchas veces se menciona que el maltrato es un asunto privado de la familia y nadie debe inmiscuirse, pero el hecho de que el maltrato es un asunto social, ya que hay un aspecto moral de defender a alguien que no pueda hacerlo solo. Si necesitas o estás pasando por un momento así, pide ayuda. Estas son mis referencias y algunas fichas que completan la estructura de este trabajo. Muchas gracias.